Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues aquí estoy en un vídeo de la revista Acción, ya sabéis, Acción Cine, pero Acción también Televisión, como digo siempre, un mensual que podéis encontrar en kiosco con pues noticias, coleccionables, fichas, reportajes, entrevistas, etcétera, etcétera, tanto de cine como de televisión. Podéis encontrarlo cada mes en el kiosco y también podéis conseguirlo con, ya que destaco por ejemplo el coleccionable de cine bélico que estamos desarrollando a base de fichas desde hace ya un tiempo y que pues bueno, es uno de los planteamientos de las secciones que llevamos en la revista. Ya digo, mensual, podéis conseguirlo en kiosco y si no podéis pedirlo aquí en la dirección que os voy a poner aquí abajo. Dicho esto, vamos a hablar de Última noche en el Soho, película de Edgar Wright, que en mi opinión finalmente, aunque ya lo había hecho un poco antes cuando hizo Baby Driver, se va librando de la célebre saga, trilogía del corneto, y entra, digamos, en una dinámica distinta. Dentro de los avisos, esto es un vídeo de la revista Acción, si os gusta podéis darle a like y podéis suscribiros también, y tenemos una sección premium y demás. Y dentro de los avisos, esto es una crítica con spoiler, pero todavía no. Yo os avisaré cuando llegan los spoilers, ¿vale? Para no destriparle a nadie la película. Tenemos un trozo de crítica sin spoiler, otro trozo con spoiler. Que si no después, algunos de vosotros parece que os ponéis nerviosetes porque no hay spoiler. Bueno, venga, os voy a reventar la película, no pasa nada. Pero avisaré antes para que el que no la haya visto, pues pueda dejar de ver el vídeo. Y después cuando la vea si le apetece, pues seguir viendo este vídeo. Bien, volviendo a Última noche en el Soho. Digo que por fin, finalmente Edgar Wright se va librando ya de esa trilogía del corneto, por la que se le conoce. Y bueno, y entra en una dinámica que, bueno, le lleva a fabricar. Este director siempre ha estado muy marcado por dos características esenciales, en mi opinión. La primera es que sus películas suelen ser un ejercicio de montaje brillante. Se asientan mucho, se respaldan mucho por el montaje, por la edición, y eso se repite aquí también. O sea que sus seguidores van a estar contentos. Es la misma ortografía que practica habitualmente el director, el mismo estilo. Y después por la música, el poder de la música, el poder evocador, pero también el poder narrativo de la música, y un poder de marcar el tono de la película, que siempre ha estado presente en las películas de Edgar Wright y que ahora también está en Última noche en el Soho. Pero lo bueno para mí, lo mejor es que se libera un poco de todo ese, no estancamiento, porque no se puede hablar de estancamiento con un director tan vital como es este hombre. Hay que tener en cuenta que tiene otras películas como Scott Pilgrim contra el mundo, por ejemplo. Y esta juega un poco en ese campo, ¿no? En ese campo de Scott Pilgrim contra el mundo, en mi opinión. Está más cerca de Scott Pilgrim que de Baby Driver, aunque en Baby Driver tiene en común pues lo que es un ejercicio de cine de género. En Baby Driver eran las típicas películas de Crooked Story, de atracos a bancos, de atracos en general, con persecución. Y aquí pues hace algo parecido con el terror. Elabora una fábula de terror intriga, de terror de puesta en escena. No es terror de víscera ni nada de esto, ni mucho menos, sino que es un terror más de intriga. Y yo creo que hace un buen homenaje al género de terror en su conjunto, porque la película pasa por diversas fases, por diversos referentes, y tiene, bueno, no estamos en territorio spoiler, cuando pasa a territorio spoiler entro un poco más en esas fases, ¿no? Pero en general me ha parecido un ejercicio curioso de metanarrativa en muchos aspectos, de jugar con el conocimiento de los géneros que tiene el propio espectador. Ya digo que en este caso la dominante es
una clave de terror en clave de intriga, sobre todo, con mucho juego de puesta en escena y demás. Y que tiene pues hace una cosa muy curiosa, que es, sin ser revolucionaria en su argumento, que no lo es en absoluto, pero hace ese juego con el género, ¿no? Vamos a darle otra vuelta al género, y de repente pues esta película parece ir por un camino, parece ir por un camino casi de lado oscuro de La La Land, por decirlo así, porque tiene un peso de la música, un peso del musical, el arranque es un arranque musical, el arranque de la historia, y tú dices, este tío me está vendiendo un musical. Y es que, claro, lo que ha hecho el director en esta película es hacer una especie de cruce de musical con terror, con intriga, pues bastante interesante, bastante curiosa. Desde un punto de vista de trabajo sobre los estilos y trabajo sobre los géneros. Elegante, con números musicales, y que en un momento dado pues puede recordar pues películas digamos más en una línea de sobre un argumento de pez fuera del agua, un argumento general de pez fuera del agua, que es la historia de esta chica que acude desde el mundo rural a la ciudad, en este caso a Londres, a estudiar, y sobre unas premisas argumentales que tienen que ver con ser aceptado o no, con formar parte de la manada o no, con el rechazo, con la soledad y demás, y con unos antecedentes que no diremos más de momento aquí en el territorio sin spoiler, pero con unos antecedentes psicológicos complicados por cuestiones privadas de la biografía de la protagonista, pues generan una película que se mueve muy bien en la ambigüedad, que juega un poco con claves de fantasmagoría que vamos a repasar más, como digo, en el territorio spoiler, porque claro, dando esas claves tampoco quiero dar pistas que destripen la película, pero que en general en su conjunto pues es una grata sorpresa para la cartelera. Me parece que es una película que está en el territorio de las 4 estrellas, empujando un poquito, y que es una película que merece la pena ver, porque es muy entretenida, pero además está muy pensada como ejercicio, si se quiere, un poquito de laboratorio con los géneros, pero muy bien defendido por sus actores y muy bien defendido por el propio director a la hora de contar. Es una película que dura 2 horas y no pesan esas 2 horas. Quiero decir que no hay realmente una parte que digas, hombre, esto casi que lo sobra un poco, no hay reiteraciones. O sea, va como un tiro la película en las 2 horas de metraje que tiene. Quizá al final, pero esto le pasa a todas estas películas que están jugando con la clave terror-intriga. Al final entramos en un territorio donde se nos pone un reto para nuestra capacidad de creer en lo que se nos está contando. Creo que sale bien de ese atolladero. Creo que, como lo tiene muy pensado, sabe salir de ese lío, y después hay unos actores que están pues funcionando. A ver, es que tiene en la pista, por decirlo así, tiene auténticos Fórmula 1. Primero tenemos a Thomasin McKenzie, después tenemos a Anya Taylor-Joy, después tenemos a Matt Smith, y después tenemos a una Diana Rigg que viene como recuperada, digamos, de lo que eran, pues Diana Rigg era un auténtico icono en el cine y sobre todo en la tele, con su paso por Los Vengadores, por la serie Los Vengadores en los años 60, y ese auténtico icono que es Diana Rigg, pues está recuperado con peso en la historia. Que yo cuando la he visto en el reparto al principio he dicho, bueno, ya está, típico semicameo para darle un toquecito sesentero a esto. Hay que decir que la historia está ambientada en parte en los años 60, y no voy a decir más. Y en general, pues ya digo, una película de intriga / terror. Subrayo mucho esto de intriga para diferenciarla, es decir, no penséis que os vais a encontrar pues eso, tripa por aquí, tripa por allá, gore, no va por ahí la cosa, no lo pretende y tampoco sería lo propio del director, pero sí que tiene algunas claves, algunos emblemas muy interesantes, ¿no?
Y es una película por lo menos original dentro de lo que cabe. Aunque ya digo que vamos a tener que citar referentes ahora y vamos a hablar de la fusión de géneros cuando entremos en el territorio spoiler. Entonces, para mí, una buena película, y una película de intriga-terror que por lo menos se sale de lo que es un poco de lo que es habitual por su tratamiento de la fusión de géneros, ¿no? Esta mezcla que digo de musical con la clave genérica que ha elegido, que es esta clave como de terror, ¿no? Un terror que está bien manejado, porque no es el terror gore de nuestros días, no es un terror, aunque va picoteando de varios momentos del género, pero lo resuelve bien, y yo creo que eso funciona bastante bien, el tema de la fusión de géneros, con ese toque musical que le da el director, asumiendo su identidad como autor, que siempre ha tenido la música muy presente. Sabemos que Edgar Wright es un director en el que la música, digamos que él piensa sus películas también sobre la música, y marca un poco, la música va marcando un poco la deriva incluso visual, ¿no? Y de propuesta visual de la película. Yo creo que esto aquí se vuelve a cumplir. Una película que vuelve a jugar con la ambigüedad en el desenlace, algo que ya estaba en Baby Driver, algo que todavía sigue suscitando. Los finales de este director, de Edgar Wright, suelen suscitar debate, ¿no? Bueno, pues eso también se va a dar aquí. Yo creo que aquí hay opción a ese debate como el que se desató con Baby Driver. ¿Qué pasa realmente al final? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué versión te quedas? Y yo creo que eso es interesante. Bueno, como estamos en 11 minutos, vamos a ir al territorio spoiler, ¿vale? Para que pueda extenderme un poquito y sepáis un poco más esto de esto. Así que spoiler. Si no habéis visto la peli, dejar de mirar aquí. Y si queréis, volvéis a recuperarlo cuando veáis la película, que yo creo que es una de las ofertas de cartelera interesantes que nos viene ahora. Entonces, lo dicho, repito por última vez, territorio spoiler, y aquí ya me voy a explayar. A ver, primero, sobre la fusión de géneros. He estado hablando de musical, y evidentemente lo que ocurre es que este tío te va como empujando la película a base de algo parecido a números musicales, pero la película siempre tiene una componente de terror. Una componente de terror que atraviesa varias fases o varios guiños a códigos del género de terror, ¿no? Tiene su momento del Resplandor, sobre todo al principio, teniendo en cuenta que además es una película que tiene cierta identificación con el Resplandor, en tanto en cuanto que el tema psicológico y la situación psicológica de la protagonista, con el tema del suicidio de su madre, y esas imágenes en las que ella ve a su madre, y cómo huye del sitio original en el que está para dejar de ver a su madre, y se va de su casa con su abuela en el campo, se marcha a Londres intentando esquivar el fantasma de una madre que en un momento dado se suicidó, y que de alguna manera parece que fracasó. En ese sentido, Londres la superó, y ese juego, ¿no?, del antecedente psicológico de la madre, que está subrayado en las conversaciones con la abuela y demás, pues es como un anticipo, ¿no?, de todo lo que puede llegar a ocurrir en la película. Y en esto Edgar Wright maneja muy bien la dinámica de esta fusión de géneros, y cómo no se queda en un terror concreto, sino que va saltando un poco de uno a otro, porque la película arranca con una clave más tipo El Resplandor, y se va a desenvolver llegando hasta un desenlace en el cual pues vamos a tener incluso de colores y tal mucho del giallo italiano. Es como un guiño al giallo italiano, con ese juego slasher, con ese juego de los colores, con ese juego que puede recordar tanto a Dario Argento como a Mario Bava, con esa música, con ese papel de la música también. Y ya digo, en el desenlace vamos como en un viaje, ¿no?, desde El Resplandor a el giallo italiano. Ocurre que la columna vertebral, tanto argumental como de referencias visuales, yo creo que es Repulsión, de Roman Polanski. En algunos momentos casi parece no un remake, pero sí un seguirle la pista muy cerca a Repulsión de Polanski, por la actitud de la chica, por gestos, y porque hay un par de secuencias que remiten directamente a Repulsión. Me refiero a la secuencia de las manos sobre la chica, las manos, los brazos que salen por todas partes para agarrarla. Eso es un momento, uno de los momentos icónicos de Repulsión de Roman Polanski.
Y jugando con todo esto, además, te añade temas musicales, es decir, una serie de un repertorio de música de los 60 que juega una clave evocadora, ¿no? En ese sentido está muy bien esta especie de fusión elegante de géneros, porque le está haciendo un homenaje al cine sesentero. Hay el juego icónico, por ejemplo, de la película Thunderbolt de la saga de 007 con Sean Connery, por ejemplo, está ahí muy presente, y está haciendo pues esa especie de homenaje al Soho de los años 60, ¿no? Con tipos duros, una violencia en la calle y una situación, pues eso, muy repulsión, muy repulsión de Polanski, diferenciando que repulsión, evidentemente la película de Última noche en el Soho tiene su propia identidad y no se va a limitar a mimetizar sistemáticamente todo lo que pasaba en Repulsión, no. Repulsión es un referente, no solo argumental, sino también visual, como digo, pero está bien presentada, digamos, ¿no? En ese sentido, como ejercicio de, si se quiere, metacine, de jugar con las referencias que el propio espectador aficionado a este tipo de género de terror pues tiene asumidas, ¿no? Y está en esos tres parámetros en lo que se refiere al terror. Claro, ¿qué pasa? Pues que en eso es importante que la historia, cuando he citado antes el reparto, Terence Stamp también está ahí con un papel muy interesante, un papel casi de aviso, y tiene una especie de juego. Hay alguna sorpresa más, no vamos a destripar todas, pero hay alguna sorpresa más sobre algo que estamos en territorio spoiler. Es decir, lo que aparentemente es tan malo, a lo mejor no es tan malo. Y en eso alguien podrá decir, pero eso ya lo he visto en otras pelis y tal. No, vamos a ver, entendámonos. Es que este señor está haciendo un recorrido por el terror y eso incluye incorporar guiños del terror. Por ejemplo, en el papel de los supuestos fantasmas. Esto es una historia de fantasmas. Pero eso no es una historia de fantasmas que Edgar Wright, digamos, la asuma de una manera dócil y se limita a replicar, a repetir fórmula. No, es una historia de fantasmas en la que el director quiere incorporar pues sus propias claves, como de autoría, si se quiere, ¿no? Y por eso es tan dinámica con ese juego, con el montaje y tal, porque esta muchacha va pasando de su presente al pasado en los 60. Y es como si estuviera como desdoblada, ¿no? Pero claro, evidentemente nada es lo que parece, y ahí es donde brilla el papel de Diana Rigg, sobre todo en la parte final, con un desenlace que, claro, lo que digo, el reto que tienen estas películas siempre es que esa supuesta sorpresa final, pues muchas veces no es tan sorpresa. Entonces hay un par de encadenados de sorpresas que no son tan. Por ejemplo, yo tengo que reconocer que a mí la sorpresa Terence Stamp, ¿quién es Terence Stamp?, me ha parecido muy obvia, muy previsible, y la sorpresa de pues ese papel de Diana Rigg en todo esto, pues hombre, llegado el caso, bueno, es más sólida que la de Terence Stamp, pero digamos que estaba ya asumida desde el principio. ¿Por qué? Pues porque el director sabe marcarte muy bien el territorio de cuando esta muchacha entra en la casa, automáticamente se hacen las sombras en el plano. Cuando esta muchacha entra en la casa, automáticamente cuando entra en la habitación, automáticamente aparecen los neones de rojo-azul. Es decir, la amenaza, ¿no?, el peligro, tal. Entonces hay una serie de claves que alguien podría decir, hombre, es que esos son tópicos y tal. No son tópicos. Son simplemente una clave de referentes icónicos, un abanico de referentes icónicos propios del terror con el que el director juega a un nivel, como digo, de metacine, de metanarración, ¿no? Y quiere darle pues un aire modernista y tal. Claro, ¿qué pasa? Eso inevitablemente lo va a apartar de... Cuando hablaba antes del final, es que el final queda en una situación similar a al de Baby Driver. Es decir, eso no es. ¿Ocurre eso o no ocurre? Esa especie de remate final. Porque habrá gente que diga, ese final feliz. Es que a lo mejor no es un final tan feliz. Es que a lo mejor estamos en la misma dinámica del debate que suscita Baby Driver. ¿Es realmente un final feliz? Yo creo que aquí juega mucho con el cambio de color, con el cambio de... La película es una historia de una pesadilla. Tiene un potente carácter onírico, tiene en lo visual claves que son propias del cine negro en muchos casos, del cine criminal y demás,
con ese retrato de la ciudad en la noche. Y indudablemente pues tiene también todo ese despliegue que digo del color del giallo en la parte final, ¿no? Con la música y tal. Pero en realidad lo que está marcando es un territorio de arquetipos, no de repetición sin sangre, sin salsa, no repite. Digamos que lo que hace es homenajea o guiña, pero construye cosas interesantes con ese homenaje o ese guiño, ¿no? Y dentro de ese territorio, pues ahí estamos jugando. O sea que yo creo que es una buena peli, os la recomiendo y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.